14 personas se reúnen en 1982, donde Almacén La Sorpresa, donde Néstor Osorio, para firmar el acta constitutiva el 12 de noviembre de 1982. Y firman que querían tener una institución nueva en SEA que se llamaba Ateneo SEA y que iba a generar actividad específica cultural para nuestro pueblo. Y comienzan a reclutar la gente y comienzan a hacer la primera actividad. Y comienza con la primera actividad, fue la exposición de Jesús Soto. Nada más y nada menos. Que por eso decimos que trascendentalmente el Ateneo, grupo de jóvenes, promotores culturales, que nos fuimos asociando y nos fuimos moviendo a través de las enseñanzas de don Ramón Ramírez, de Néstor Osorio, de doña Raquel de Contreras, de todos los fundadores, y rescatamos el carnaval y rescatamos tantas cosas. Carlos Julio, hicimos tantas cosas en el Ateneo que a veces cuando vamos en el carro, allí empezamos a tertuliar y decimos, ¿y cómo hicimos tantas cosas? No había dinero, Carlos. Bueno, yo creo que el Ateneo SEA fue una escuela definitivamente, una escuela de formación de muchísimos jóvenes, pero siempre con la orientación de esas personas de mucha experiencia, como don Ramón Ramírez o don Néstor Osorio, Orlando Bustamante y tantos otros, que de alguna manera permitieron que este grupo de jóvenes con tantas iniciativas cubrieran ese espacio de ocio en cosas útiles. Y por eso nos convertimos en esos promotores sociales, culturales, deportivos, que nos llevó justamente a ser muy ambiciosos quizás en esos objetivos que nos habíamos trazado, y llegamos a realizar actividades sumamente importantes. Aquí se rescató la posibilidad de tener carnavales anualmente con el apoyo de las instituciones educativas, pero gracias al respaldo y a la promoción del Ateneo. El rescate, por ejemplo, de los cuadros vivientes de la Semana Santa, en coordinación con la iglesia, creo que fue, bueno, unos eventos que marcaron un hito dentro de la actividad religiosa o el calendario religioso del año. El caso de esos eventos de los que usted habla, Ramiro, como las ferias y fiestas, el Supertrack, el caso de grandes exposiciones que aquí se hicieron, el Festival de Música Campesina, el Festival de Trova Cubana Mexicana. Bueno, tantas actividades que aquí se hicieron y que se hacían, por cierto, con poco presupuesto, porque el respaldo gubernamental para ese entonces era muy poco. De manera que quienes allí estuvimos al comienzo nos permitió no solamente hacer cosas interesantes, sino que además eso sirvió para que a futuro nos convirtiéramos quizás en personas que logramos escalar posiciones que nos llevaron a ser concejales, prefectos, alcaldes, y otros han ocupado posiciones bien importantes dentro de este mundo, no solamente del municipio, sino más allá de la frontera. Profesores de alto reconocimiento como Adán Linares, que es el director de la escuela El Playón. Luis Fue Ramírez, el primer presidente del Ateneo SEA, primer presidente, un muchacho que tendría 21 años, 22 años. Y Carlos Julio Rondón, en el Congreso de Ateneos en 1991, un congreso internacional, habían dos hitos. La presidente del Ateneo de Caracas, que tenía 90 y tantos años, y Carlos Julio Rondón, que tenía 22 años. Eran el presidente más joven y la presidente más antigua, la presidenta del Ateneo de Caracas. Fue un encuentro de Ateneos latinoamericanos, bien interesante en Valera, Estados Unidos. Y ahí estuvimos. Y luego nosotros también, mire, los talleres, la formación, ese cordón umbilical entre la educación especial, el Candil, se aprende, los cursos de formación, Churuata, Asociación Juvenil. La Asociación Cultural Juvenil, una interesante técnica de descentralización que Jesús Rondón Ucete hizo y que aún nosotros, no siendo militantes de partidos políticos. Y déjame decirle una cosa, el Ateneo SEA fue prácticamente, vamos a decir, como la justificación para que aquí se hiciera el centro cultural. Que recuerdo que luchamos y peleamos con el gobernador Rondón Ucete de aquel entonces para que se hiciera la sede del Ateneo. Pero el proyecto del gobernador era la red de centros culturales en todo el estado. Y bueno, al final terminó siendo el centro cultural. Pero que nosotros éramos los que más hacíamos en este momento cultura,
y por lo tanto fuimos los que luchamos justamente, o bueno, fuimos parte de esos años que luchamos para que esa obra se hiciera. De manera que hemos sido de alguna manera pieza clave para que aquí se hicieran grandes cosas dentro del municipio. La juventud. La creencia en la juventud de don Ramón Ramírez, o sea, don Ramón Ramírez nos permitió, nos buscó una sede, nos la dio y nos dijo, ustedes trabajan ahí, pero tienen que tener normas de seguridad, tienen que tener normas de comportamiento, tienen que tener responsabilidad, y eso nos hizo ir ganando la responsabilidad, Carlos Julio, porque nosotros no nos llegaron y nos pusieron y dijeron, usted es presidente o usted es promotor, sino nos fuimos ganando el respeto de la gente y saber que la gente venía, por ejemplo, en SEA al desfile de carnaval. ¿Y cómo nace el desfile de carnaval? Porque, bueno, nosotros ya lo veníamos haciendo, SEA ya lo venía haciendo, veníamos apoyando allí, pero un día se nos ocurrió en una reunión de esa, todos los domingos nos reuníamos a las 7 de la noche para planificar la semana. Y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un festival, vamos a hacer el pesebre, vamos a hacer esto. Bueno, y un día dijimos, vamos a hacer el desfile, y el desfile dijimos, no, pero es que siempre salen las mismas brujitas, siempre salen los mismos tal, ¿por qué no le ponemos nombre? Bueno, sí, vamos a ponerle nombre, y le pusimos al primer, era cuentos infantiles, ¿recuerdas? La temática. La temática, carnaval es temático. Pero además de eso le agregamos algo más que fue la premiación, y eso permitió mayor motivación y una competencia muy sana entre las distintas instituciones. ¿Y quién buscaba la premiación? ¿Quién buscaba la premiación? Adolfo y Carlos Julio en el Vigía. Claro, que lo hacíamos gracias al patrocinio y al apoyo, al respaldo de una gran cantidad de comerciantes y personas anónimas que nos daban desde un cuaderno, un lápiz y pollitos, cualquier cosa, una pala. Era un premio para esa gente, para esos muchachos, para esas escuelas. Y bueno, de ahí nació tanto entusiasmo que nos permitió llegar a competir en Mérida, en el desfile de Mérida, ganando, en el Vigía, y obtener grandes premios, Tobar. De manera que este desfile de carnaval de SEA trascendió y se llegó a convertir, sin el ánimo de ser jactancioso, en el mejor desfile de toda la zona de Mocotillas. Sí, señor. Y yo digo que del Estado, porque lo que nos faltaban eran los carros antiguos de la Venezuela de antier y las bandas de Mérida para hacer tan bonito como el desfile de Mérida, cosa que nos hizo tener reconocimiento y que en una oportunidad nos invitaran para ser jurado del desfile de la ciudad de Mérida. Nos invitaron para ser jurados, o sea, que era que teníamos trascendencia, importancia, claro. Y allí, mire, los grupos internacionales, como nos visitaban, los intercambios, la parte deportiva, porque siempre estuvimos al lado de los jóvenes, porque éramos nosotros mismos los que programábamos. Claro. Hicimos la feria del 87, del 85, de 1985, hicimos la del 87, participamos en el Supertrack, fuimos los que hicimos el Supertrack cuando estaban comenzando los piques fangueros, o sea, además de cultura que por cierto no se ha vuelto a repetir un evento de esos en SEA, no, y William Hernández con sus cursos de 4, Daniel García y su festival. Oye, los festivales y los bautizos de libros. Y las exposiciones que hacíamos anualmente. Expo Integral dentro del Ateneo, pero también promocionábamos las exposiciones de emprendedores y del tema turístico dentro de la feria. De manera que siempre nos manteníamos de manera permanente en actividad, tanto deportiva, cultural, tradiciones, bueno, rescate aquí de la identidad cedeña. Y sobre todo que manteníamos ocupada esa juventud haciendo cosas interesantes. Algo que de alguna manera nos tiene que servir es que allí nosotros manteníamos una unidad, una familia, éramos una gran familia, pero de jóvenes, que era lo más importante. Y sobre todo que teníamos una gran madurez para asumir compromisos. Y eso efectivamente nos permitió ganarnos el respeto y la confianza de mucha gente de SEA. En la política, resulta que Jesús Rondón se crea las asociaciones culturales juveniles para descentralizar la cultura en cada uno de los pueblos, y no llamaron a partidarios del partido político de gobierno, sino que vinieron y buscaron a los muchachos que trabajaban allí. Ansolar era la tesorera, o sea, eran muchachos junto con nosotros que hacíamos el trabajo allí, y que no hacíamos solo para nuestra institución, sino que a las danzas, a la banda, de la plata que nos enviaban, dábamos para todo eso, ¿verdad? Nos dieron 100.000 bolívares y le dimos 10.000 a cada quien. Y hacíamos muchos talleres dirigidos a los niños.
Sí, señor. Las actividades recreacionales de vacaciones. Los planes Los vacacionales. planes vacacionales. Bueno, todo eso era parte de ese trabajo que hacíamos anualmente y que funcionaba en función de una planificación y sobre todo de una disciplina, que a pesar de que éramos jóvenes, cada quien mantenía de alguna forma una responsabilidad, delegábamos y bueno, todos los muchachos respondían. De manera que ojalá que eso se rescatara y que permitiera pues que un grupo de muchachos se volvieran a unir para permitir de que este tipo de espacios se mantengan. Lamentablemente no tenemos sede, pero el sentimiento de lo que fue la familia tenerista se mantiene todavía a pesar de sus 40 años. Y hacemos dos actividades puntuales. Veníamos haciendo dos actividades puntuales, que eran los cuadros vivos y el trompo, que aún se mantiene. Y este año, junto con la Fundación de Productores, estamos, a la Asociación de Productores, estamos tratando de rescatar o de reeditar el Festival de Serenatas, que también hicimos. Bueno, y las actividades que hacíamos en fin de año, dirigidas también a los niños, la alegría que le llevábamos a través del San Nicolás y cuántos sectores tomamos nosotros para hacer actividades infantiles. De manera que era una enorme variedad de actividades que hacíamos durante el año y vuelvo y repito, casi todas con autogestión y con el apoyo solidario de mucha gente que creía en esos muchachos de la Ateneo. El carnaval nos permitía financiar un año de actividades, eran 5 noches de fiesta en el club. Hay que agradecerle al club porque fue nuestra primera sede, a doña Elba Díaz, que nos alojaba en su casa para jugar bingo y de allí tener un sustento para el Ateneo. Las hermanas Ramírez, que durante tantos años nos permitieron allí estar en esa casa de tantos recuerdos, de tantos misterios, de tantos sancochos, de tantos enamoramientos, de encuentros, oye, qué interesante, gente que venía y decía, no, yo voy para el Ateneo, y eso era como una religión, estar todas las días. ¿Cuántos conciertos de 4 de guitarra? ¿Cuántos foros? ¿Cuántos conversatorios se hicieron dentro de esos salones? ¿Cuántas exposiciones? El teatro. ¿Cuántas obras de teatro? A Eduardito, tenemos que acabar a Eduardo. A los dos Eduardo Pingüino, Eduardo Ramírez, claro, en la escultura y Eduardo Díaz en el teatro. A Pedro Romero, a tanto, mire, pasaron. Y las personalidades, mire, 4 concejales salieron del Ateneo. Fueron ateneístas. Antes de ser concejales fueron ateneístas. Carlos Julio, alcalde. Y bueno, tantos. Eduardo Labrador, Gerardo, Mariela Moreno, que actualmente es la presidenta del Consejo Municipal, que también fue nuestra ateneísta, igual que Zulay, y Liliana, Belsi, bueno, tantos muchachos, Chepa, Adolfo Díaz, tanta gente que pasó por allí y que seguramente tiene un recuerdo importante. Eduardo Contreras, Eduardo, Rubén Rangel, Oman Useche, Oman García y sus grandes decretos. Oye, qué interesante. Yo no creo que todavía tenemos tiempo para hablar un poco de los decretos. Oye, qué interesante. Eso nos lo dio don Ramón Ramírez. Y los decretos eran esperados todo el año. Y alguien que estaba algo no se quería resbalar porque dice, voy a salir en los decretos. ¿Y cuántas cosas nos echó Osman con esos decretos? ¿Cuántas cosas se revelaron allí dentro de ese decreto tan famoso dentro de la programación de carnavales? Pero el problema es que al final el culpable era el presidente del Ateneo. Entonces, bueno, pero era bien interesante todo lo que allí se hacía. Además que no era solo el desfile, era un programa completo de actividades que se hacían durante la carrera de observación, días. El rally a pie, el voleibol playero, el festival de agua. El martes era permitido salir a echar agua. Claro. El que salía sabía que lo iban a bañar. Bueno, en términos generales, yo creo que en definitiva el Ateneo nos permitió primero un punto de encuentro, de integración como jóvenes, pero además eso nos permitió, como lo dije al comienzo, de formación para poder luego ocupar otras cosas. Yo creo que el Ateneo nos sirvió para mostrarnos, pero además eso para uno descubrir también quizás esa vocación y esa dedicación y esa satisfacción que uno sentía por el trabajo social, cultural, que a pesar de que yo digo siempre, yo no aprendí ni siquiera a tocar 4, pero me gustaba mucho la cultura y por eso la apoyé siempre. Promovimos eso. Promovimos siempre la cultura y justamente nos permitió quizás ocupar otras posiciones.
el Centro Social 19 de Abril. Yo fui presidente. Ramiro fue presidente, yo fui vicepresidente. Trabajamos con las asociaciones de vecinos de aquel entonces, cuando Nelson Hernández, profesor Aslerio. Luego nos ocupamos ya de la parte política y comenzamos a extender nuestro trabajo a otras áreas, llegando a ser prefecto, concejal, alcalde. Otros compañeros, bueno, ocuparon posiciones importantes hasta ser directores de escuela, lo que significa entonces de que efectivamente es una institución que no pasó inadvertida, sino que por el contrario sembró en nosotros, bueno, una posibilidad grande de crecer como personas, pero también como trabajadores y luchadores sociales. 40 años se cumplen de la firma del acta constitutiva. El próximo 27 de diciembre, ateneísta, comunícate y vamos a unirnos, vamos a reunirnos y vamos a celebrar los 40 años de Soto en Sea, los 40 años del Ateneo Sea, los 40 años de la primera exposición, oye, con repercusión internacional, porque era el mayor exponente del cinetismo mundial. Eso lo vamos a hacer en diciembre, Dios mediante, junto con la serenata, y si nos ayudan para el concurso de Año Viejos, el pesebre, ahí estaremos, a las hallacas, por supuesto. Bueno, mi saludo, mi felicitación a todo aquel que se sienta ateneísta, a todo aquel que se identifique con esta institución, y decirles que simplemente es una institución que tenemos que rescatarla, que hay que nuevamente darle el sitial que tuvo en aquella oportunidad, y es una institución que tendrá que seguir haciendo cosas positivas. Quizás los ateneos en este momento a nivel nacional no tienen la fuerza de antes. Lamentablemente el sistema no ha apoyado a los ateneos, pero lo importante es que la iniciativa de cada uno de nosotros nos permita rescatar nuevamente esta institución y sigamos siendo una referencia importante, sobre todo en el tema cultural y en el tema social de nuestro pueblo sabeño. Felicitaciones a todos los ateneístas. Feliz cumpleaños.